de última hora que nos lleva a Rusia, y es que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, expresidente ruso Dmitry Medvedev, ha respondido a la amenaza que Trump ha lanzado esta tarde al presidente ruso Vladimir Putin. Dice Dmitry Medvedev, es información de última hora, que la Tercera Guerra Mundial es la única cosa mala que él conoce. ¿A qué está respondiendo? Bueno, pues ese órdago que lanzaba esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Están viendo ese mensaje en pantalla en el que dice que lo que Vladimir Putin no entiende es que si no fuera por él, decía Putin, ya le habrían pasado a Rusia cosas malas. Y resalta Trump. Y cuando digo cosas malas me refiero a cosas muy malas. Insiste Donald Trump en que Putin está jugando con fuego. Pues bien, ha habido una respuesta clara, contundente y que eleva el tono entre Estados Unidos y Rusia, y es esta procedente del presidente de Rusia, de Dmitry Medvedev. Dice que la única cosa mala, en referencia directa y clara al tuit de Trump que él conoce, es la Tercera Guerra Mundial. Así que se eleva de forma contundente el tono entre Estados Unidos y Rusia en medio de esas negociaciones de paz en las que Donald Trump está actuando como intermediador. También en el día en el que hemos conocido que Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump está preparando nuevas sanciones contra Rusia, también como herramienta de presión para que el presidente Vladimir Putin entre por el aro y acepte una negociación en los términos en los que Ucrania quiere, para que termine de forma ya definitiva la guerra que dura más de 3 años entre Ucrania y Rusia. Esta es la información de última hora. Dmitry Medvedev eleva el tono contra Trump, ya lo elevaba Trump esta misma tarde. La tensión, lejos de estabilizarse, se intensifica. Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Muy buenas noches. Hoy te doy el relevo con un mercado con mejor tono del de la apertura incluso, ¿eh? Mira, Alma, has hecho un tremendo trabajo, como dicen por allí, porque en este feriado es una bendición ver a los mercados así. Sin embargo, como tú dices, muchas cosas pasando. Algunos no es que estamos escépticos, sino que observamos que se amplía el nivel de riesgo posible para que haya cualquier retroceso. Sin embargo, yo creo que es bien interesante que todos ustedes lo sepan, cualquier retroceso tendería a ser comprado. Cuando nosotros conversamos con muchas de las personalidades más importantes del mercado, que en definitiva hacen toda una cantidad de análisis que son lo que ponen enfrente de los manejadores de fondos, como por cierto, en un rato vamos a tener un importante miembro de esa comunidad de manejo de dinero internacional. Él ya está por ahí esperando para ser presentado. Como ven también aquí, quiero que sepan que más tarde van a tener una entrevista ustedes que yo le hice directamente a Luz Navalier. Y Luz Navalier, que para los muchos quizás no dice su nombre muchas cosas, es el CEO de una compañía que se llama como su apellido, Navalier Research. Pero lo interesante, lo importante, es la cantidad de trayectoria que tiene él, lo interesante de sus comentarios, y no solamente eso, sino lo acertado en algunos casos que puede buscando hacia dónde nos dirigimos. Y como les estaba diciendo, me gustaría pedirle al equipo de producción, si son tan amables, de colocarnos, obviamente, a nuestro invitado especial, porque creo que es, en definitiva, una buena posibilidad de tener de lleno lo que él nos va a estar explicando, lo que nos va a estar diciendo, desde su punto de vista, un personaje bien importante dentro de lo que es la comunidad latinoamericana. Su nombre es Nicolás Dufovny y él es no solamente latino, argentino, fundador de Tenac Asset Management, sino efectivamente, y por eso estoy muy agradecido de que esté con nosotros, ha sido ministro de Finanzas, ministro de Economía de Argentina en el gobierno pasado de Macri, así que conoce efectivamente todo lo que está pasando a nivel macro. Nicolás, te doy las gracias por estar y creo que en definitiva lo que se preguntaría a la gente a priori, y tú nos vas a ir educando, es ¿cómo influyó para Nicolás? Y te doy un aplauso porque estás en el manejo de dinero, que creo que es una de las cosas más complicadas que hay, pero ¿cómo influyó todo eso que hiciste desde el punto de vista gubernamental para tratar de entender desde esa óptica cuáles eran las ineficiencias que se podía explotar en un mercado emergente, no necesariamente el mercado latinoamericano? Cuéntenos, Nicolás. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, por supuesto, el paso por la función pública es un gran educador en términos de las restricciones que tienen los hacedores de política a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? Uno puede comprender mejor y ponerse en los zapatos de quien está decidiendo, poder entender las restricciones políticas,
no siempre se puede ir al ritmo que uno desearía en términos de la política fiscal y monetaria. Entonces creo que el paso por la función pública es una dosis, un baño de realidad que ayuda luego muchísimo en el financiero, ¿no? Uno aprende a ponerse en la cabeza, a entender un poco más también cómo razonan los organismos internacionales y a poner también la variable política dentro de la toma de decisiones. A veces los economistas estamos muy acostumbrados a pensar, bueno, ok, ¿por qué no hacen las cosas de tal y tal y tal manera si todos tenemos en claro que hay que hacerlo así? Bueno, a veces la política juega, ¿no? Y esas cosas uno las comprende un poco mejor también al haber pasado por la función pública. Mira, una de las cosas interesantes que indudablemente me llama la atención, recuerda, no todos los días conseguimos efectivamente a una persona como tú que indudablemente conoce esa particularidad gubernamental, de esa oportunidad de haber tenido que enfrentarse a negociar pros y contras con organismos internacionales, con otros gobiernos, indudablemente pasar el tema político que, como tú dices, pasa por la mano izquierda, pero que estén, como yo te digo, manejando dinero. Y eso me lleva a otra pregunta que es fundamental. ¿Te pareció cómodo ir a manejar a raíz de todo eso mercados emergentes que, como tú sabes, en algunos momentos en la historia pudiesen generar oportunidades de conseguir y capturar alfa, que es lo que hacemos todos los que estamos en el mercado de capitales, pero en otras tienen muchos sinsabores por la volatilidad? Y me imagino que efectivamente, me gustaría que me explicaras cómo hace precisamente para controlar esa volatilidad implícita que pueden tener a raíz de lo que está pasando hoy por hoy con los aranceles, con el nerviosismo y con la movilización de dinero de una divisa a otra rápidamente para evitar todo el panorama que nos trae la Casa Blanca, Nicolás. Excelente pregunta. Bueno, primero, hay que tener límites de riesgo muy, muy estrictos a los que hacerles caso siempre. Entonces, uno trabaja con modelos internos, asignándole un límite de riesgo a cada uno de los países y de las posiciones. A veces también nosotros lo superponemos con límites de riesgo según la calificación crediticia de los países en los que invertimos, ¿no? Entonces, si en los países que son B o menos podemos ir hasta un porcentaje de nuestro NAV, de nuestro portafolio. Si son W, eso se incrementa y así. Eso por un lado. Y luego hay otras dos fuerzas que nosotros, digamos, las hacemos interactuar también para mitigar la volatilidad del portafolio. Por un lado, el enfoque macro, o sea, tener siempre una mirada macro global acerca de qué pensamos de lo que va a ocurrir con la macro global. La Reserva Federal está adelante de los acontecimientos, por detrás de los acontecimientos. Las tasas van para arriba, para abajo. Eso ayuda entonces a decidir dónde quiere estar uno posicionado en términos de exposición al mercado, cuánto beta quiere, cuánta duración quiere en el portafolio. Y entonces cuando uno ve que, por ejemplo, la Reserva Federal puede estar por detrás de los acontecimientos y las tasas van a ir para arriba porque va a haber un spike de inflación, como lo vimos en el segundo semestre del 21 entrando al 22, uno puede bajar su exposición neta al mercado y bajar la volatilidad. Y el otro componente es hacer mucho análisis específico sobre los países en los que uno invierte, ¿no? Entonces, no dejarse llevar por la corriente, siempre ser muy riguroso y tener investigación propia sobre los países en los que uno invierte. Y de esa componente, el enfoque top-down, que es la macro global, y el bottoms-up, que es, bueno, me gusta tal país, tal, y tengo tal presupuesto de riesgo, bueno, uno va construyendo una metodología. Y nosotros trabajamos con un presupuesto de volatilidad. No es que amemos la volatilidad, pero sabemos que es el precio a pagar tener un determinado nivel de volatilidad para tener retornos interesantes para los inversores. Entonces, bueno, uno va manejando el enfoque de la macro global, el enfoque país por país, límites de riesgo, presupuesto de volatilidad. Y de esa interacción, bueno, uno trata de hacer lo mejor que puede. Mira, y una de las cosas que me imagino que te sucede cuando estás, y recuérdate, es un mercado sumamente competido, aunque sin embargo siento que en América Latina todavía hay muchas oportunidades de crecimiento de
manejadores de fondo con calidad, porque precisamente personas como tú salen la típica caja latina y se adentran hacia los mercados emergentes, que son indudablemente uno de los componentes principales que nos caracteriza a América Latina y que permite, obviamente, en el caso tuyo, manejar ese riesgo. Pero la otra pregunta que te hago, un poco más complicada, indudablemente, y más del día de hoy, como sabes, hoy es 27 de mayo del año 2025 y esta entrevista quedará para la historia. Fíjate, una de las cosas que observamos durante las últimas horas es la caída, no digamos que muy pronunciada, pero sí que llama la atención en los bonos del Tesoro a 10 años, en la curva. Obviamente todo lo que sucede en Japón ha puesto un aliciente y yo le explico mucho al público la necesidad de entender la política monetaria japonesa por aquello que se llama el carry trade, que nos permite inferir qué va a pasar en Occidente. Pero ¿qué lectura le darías esta semana a ese temor inflacionario? Hay algunas corrientes, Nicolás, que me dicen esta mañana probablemente pueda haber sorpresas con el número del Personal Consumption Expenditure, que le tengo que explicar a la audiencia en el programa de hoy que vamos a tener este viernes, y que efectivamente empiecen a comprar bonos más allá de lo que el secretario del Tesoro estaría haciendo para tratar de incentivar la compra de ese papel. ¿Cómo lo ves y cómo eso afecta la dinámica que obviamente favorece la toma de riesgo en esos mercados emergentes como los que tú haces, ¿no? Bueno, por un lado, digamos, un componente importante de lo que va a ocurrir con las tasas largas en Estados Unidos viene dado por, digamos, la tasa real y por la inflación esperada. Digamos, uno puede descomponer la tasa nominal de los bonos del Tesoro, supongamos de 10 años, 4,5, hay un componente que es la inflación esperada de los próximos 10 años y hay un componente que uno diría es el componente real de la tasa. Entonces, digamos, hoy la tasa de inflación esperada implícita en los bonos de 10 es de 2,2, la tasa real es de 2,3, más o menos. Ese nivel de tasa real es de los más altos que hemos tenido en los últimos 15 años. Es muy alta, hay mucho colchón ahí, ¿no? Y eso nos está hablando de, bueno, probablemente la incertidumbre con la política fiscal de Estados Unidos, la política tarifaria, bueno, pero inclusive esto viene antes de Trump, digamos, en los meses previos a Trump ya las tasas reales eran altas. Nosotros pensamos que con una economía americana que va a tender a desacelerarse, especialmente ahora producto de la incertidumbre generada por la política económica del presidente Trump, esas tasas reales son demasiado altas y dan un buffer. Entonces nuestra visión es, probablemente el índice de precios se acelere un poco en los próximos meses producto de la suba de aranceles. Esto es transitorio, no es un aumento permanente en la tasa de inflación. La economía americana, que a comienzos de año todo el mundo pensaba que iba a crecer cerca de 2,8, 2,9, 2,7, está más para crecer, algo más parecido 1,2, 1,3 en el año. Bueno, pensamos que ese impacto va a hacer también que lentamente las tasas de 10 tengan una tendencia hacia la baja. Porque por otro lado, hay una prima de riesgo fiscal metida en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la política fiscal en Estados Unidos no es lo dura que debería ser, nosotros tenemos una visión crítica sobre eso, pero es un efecto de muy largo plazo, Entonces, de corto y por los próximos meses, nosotros estamos cómodos con los niveles de tasa de Estados Unidos y pensamos que hay más probabilidades de que vayan para abajo que para arriba. Mira, una de las cosas que me llama también la atención, Nicolás, y indudablemente, como te digo, al haber estudiado un poco lo que haces desde Tech Asset Management, imagino que tienes algunas ventajas competitivas y comparativas porque fuiste ministro de Economía y eso efectivamente te entrega, como digamos a un general, unos soles que no necesariamente tienen otros manejadores de dinero, que es eso que me estás contando, entender desde el punto de vista netamente no econométrico, sino político, cómo pueden afectar las decisiones. Pero me imagino que en pasillos y te abordan, te preguntan del tema argentino. Y obviamente una de las cosas que le interesa también a nuestra audiencia, que nos ve en México, que nos ve en Brasil, que nos ve obviamente el que sabe poco y también el que como tú sabe exactamente cómo se está moviendo el capital. No quisiera caer en el plano político para nada, ni catalogar, ni calificar lo que está haciendo Milei, pero ¿qué oportunidades ves en tu país? Que siempre habrá oportunidad de hacerlo mejor, pero indudablemente lo conoces mejor que nadie porque tuviste al frente de eso. ¿Qué está pasando hoy por hoy? ¿Ves que las políticas vayan hacia el destino que busca no solamente el gobierno, sino los organismos multilaterales? ¿Y crees que pueden seguir existiendo oportunidades en tu país?
Sí, yo creo que sí. La Argentina ha dado pasos muy importantes en términos de su consolidación fiscal. Ya durante la presidencia del presidente Macri, nosotros habíamos dado pasos muy importantes, perdimos las elecciones, vino un gobierno que vino a expandir el fisco nuevamente y ahora esta nueva administración empieza a recorrer el camino que tiene que recorrer la Argentina, que es de resolver su problema fiscal que ya lleva muchísimo tiempo. Por primera vez desde el año 2008, en el año 2024, la Argentina financió su presupuesto con impuestos, ni con las reservas del Banco Central, ni emitiendo deuda, ni emitiendo dinero. Un giro copernicano, que siembra las bases para una economía más sana. Ese proceso continúa, la Argentina se está normalizando, la tasa de inflación está bajando, y cuando eso ocurre, bueno, las empresas pueden enfocarse ya no en estar lidiando con los problemas macroeconómicos, sino en incrementar su productividad, en invertir. En Argentina se está destrabando la actividad en el sector energético, un proceso que ya viene hace tiempo. Argentina está todos los años incrementando su producción de hidrocarburos cerca del 10% anual y de petróleo no convencional específicamente al 25% anual. Se están iniciando nuevos proyectos mineros. Entonces hay un montón de oportunidades en la Argentina. Por un lado, en renta fija. Los bonos de la Argentina todavía rinden casi 7 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y con el fisco en orden, como tiene la Argentina, hay espacio para que eso comprima y que los bonos de la Argentina sean una buena inversión. Por el otro lado, para los inversores de renta variable, hoy los sectores vinculados a los recursos naturales creo que ofrecen enormes oportunidades también. Nicolás, definitivamente un placer conversar contigo. No todos los días converso con exministros de Economía, de Finanzas, de países tan importantes en su historia como es el liderazgo que ejerce en Argentina, en América Latina, todo lo que tiene que ver con Argentina. Y te quiero volver a extender la invitación, no solamente porque conoces ese cono sur, sino porque muchas cosas están pasando y yo creo que es una época muy importante para nuestra región, para esa parte emergente que tiene que ver con la América Latina y que, como tú sabes, nos hemos, puesto allí en el sitial de honor en español para todos esos manejadores de dinero y todos aquellos que necesitan comprender precisamente de lo que tú sabes, de política monetaria, política fiscal, política económica. Así que te doy las gracias realmente y espero poder tenerte pronto de nuevo en la tribuna. Gracias, Nicolás. Va a ser un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ustedes están viendo, estábamos conversando con Nicolás Dujovny, que es el fundador de un grupo que se llama TENAC Asset Management. Él se encarga de todo lo que tiene que ver con los mercados emergentes e indudablemente una experiencia indescriptible desde el punto de vista de manejo de gobierno. Él nos estaba explicando, como ustedes escucharon, todo lo que pasaba, que probablemente no lo ve detrás de bastidores y que quizás le presenta al grupo de ellos una oportunidad de entender más allá cuando están manejando a nivel macro oportunidades en otros países que también pasan por casos similares como los que le tocó manejar a él en la Argentina. Estamos muy contentos indudablemente de tener gente de esa categoría. Eso lo hacemos específicamente para ustedes que están en la tribuna. Le voy a dar paso a la primera lámina para que vayamos rápidamente a ponernos el cinturón de seguridad. 3:18 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Como ustedes saben, 21:18, como sería la hora militar en mi queridísima Madrid. Y como saben, pues lo que sería 1:18 de la tarde en Ciudad de México. La semana viene con algo muy importante en el foco principal, como lo es las minutas en los que nos va a decir lo que sucedió un tiempo atrás cuando precisamente nosotros estábamos en la Bolsa de Nueva York, donde vamos a volver, pierda allí la duda, vamos a estar transmitiendo nuevamente desde allá y donde obviamente se sabrá qué se discutió ese 6 y 7 de mayo allí en Washington, donde efectivamente todavía no se tomaban decisiones en tanto la política monetaria. Recuérdense lo que nos acaba de decir Nicolás, con el colchón de tasas reales positivas, que es bastante amplio y que si algún número inflacionario como el que vamos a tener esta semana, con el PCE, que la traducción es el Personal Consumption Expenditure, que son el consumo personal, que básicamente es uno de los indicadores más importantes que mide la Reserva Federal, nos va a traer. Y la otra cosa interesante son indudablemente todo lo que tiene allí la oportunidad de verse con Nvidia. Nvidia reporta, tengo algunas cosas que voy a consultar en algunos momentos con otros de los miembros de mi equipo que me siguen pasando información, porque como ustedes saben, eso se está moviendo abruptamente
Dan Ives, quien es uno de los analistas estrellas de Wedbush Securities y que hemos tenido acá. Yo creo que es bien interesante que nosotros observemos lo que él tiene que decirnos con respecto a Nvidia, y allí hay muchas cosas pasando. También otra de las cosas que ya me dejó saber es cómo se posiciona todo el proceso para también el reporte de ganancias de lo que sería Salesforce, que como ustedes saben es una compañía tecnológica muy importante. Acaba de hacer una adquisición el día de hoy, de las cuales les voy a hablar en algunos momentos, indudablemente tratando de agrupar en ese mercado de adquisiciones las oportunidades que pudiesen verse. La subida, como yo la comentaba con Alma cuando ella me entregó las riendas de este trabajo en equipo que hacemos con todo lo que tiene que ver con la extensión del cierre de Wall Street, se ve bastante extendida. En esos momentos habría que medir realmente cuál es el volumen, qué es lo que en algunos casos se ve desde el punto de vista del sentimiento, que se mide, para que usted tenga una idea, con lo que se llama el market breadth. Y ese es un indicador que cuando somos jóvenes, nuestros jefes nos ponen a analizar, porque realmente mide cuántas acciones están subiendo versus cuántas acciones están bajando, porque eso tiene un ratio. Por cada 5 acciones subiendo hay una bajando. Eso mide ciertos ratios dentro del mercado y la solidez del volumen de la compra. Recuérdense que usted está trabajando contra máquinas, contra algoritmos que tienen todos esos indicadores y que también tratan de confundir. Sin embargo, nosotros estamos observando el día de hoy, la subida se ha mantenido. Al principio, cuando estaba conversando con Alma en la apertura, se devolvió momentáneamente, volvieron a comprarla, y aunque existe esa fortaleza, algunos siguen insistiendo de que hay que tener cautela precisamente por todos esos números macroeconómicos y todo lo que eso pudiese deparar. Como ustedes saben, hubo un impasse enorme la semana pasada con respecto a lo que el presidente Donald Trump decía acerca de las tarifas en Europa. Parecieran haberse puesto de acuerdo en las primeras de cambio, aunque como nos dice Alma, hay algunos riesgos geopolíticos que son también importantes de tomar en cuenta dentro de este proceso, pero creo que existe, según hemos entendido el día de hoy, buena voluntad por parte de Europa para negociar. Y como ustedes saben, hay afortunadamente unas cumbres del grupo de los 7 que pueden formar parte también de lo que viene con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en junio, y que antes de eso salga humo blanco, porque recuérdense que el presidente Trump hace unas horas atrás dijo, ok, eso que anuncié el viernes lo voy a detener. Tuve una conversación con von der Leyen y efectivamente me convencieron de que esta vez los europeos iban a tratar de negociar de buena fe, porque creemos que también es importante que usted comprenda que una de las cosas que aceleraba a Donald Trump era precisamente la rapidez. Donald Trump sabe que necesita marcar goles y que ese letargo que quizás algunos tienen, incluyendo quienes estaban negociando muchas cosas en Europa, puede traerle problemas. Yo creo que también hemos observado cómo cuando José Antonio hace su análisis en la mañana se está dando cuenta de muchas vicisitudes que pasan por el gobierno americano, y muy eficientemente nos deja entender que habrían cosas que no hacen sentido, que están pasando dentro de lo que la administración Trump nos estaría vendiendo. Pero hay otra cosa ya pasándose a la data que también es interesante, que es la moderación de la inflación en Francia y los números en cuanto a la vivienda en Estados Unidos que vamos a saber el día de hoy con respecto a todo lo que tenga que ver, digamos, desde el punto de vista de la posibilidad de lo que nosotros vamos a estar allí observando con respecto a los indicadores del día de hoy. Precisamente los precios de la vivienda en marzo mostraron descensos, y eso pudiese, como le estaba yo explicando a Nicolás y conversando con él, pudiese catalogarse como una posibilidad de que esos números de la inflación pudiesen verse mitigados, precisamente porque vivienda, energía, echen para atrás cualquier destino de la inflación hacia arriba que puede haberse causado por los aranceles y por la confusión, y que precisamente como nos los vaticinó Nicolás, pudiésemos ver más compras en el bono a 10 años, es decir, más caída en el rendimiento. Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención el día de hoy, que es que también nosotros probablemente estemos considerando lo que sería la subida en la confianza del consumidor en los Estados Unidos. Hoy tuvimos lo que se llama el Conference Board, y esa confianza se recuperó de manera significativa en mayo, reflejando afortunadamente un mayor optimismo entre los hogares y los consumidores. Recordemos nuevamente, porque me ponen por aquí, no olvides que es muy importante los resultados que vamos a tener indudablemente de Nvidia el día de mañana, por lo importante de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es bien interesante, porque todo se está básicamente fundando en qué es lo que va a pasar con los centros de datos, que en inglés se llaman los data centers, y qué es lo que podría estar sucediendo, para que usted también tenga una idea,
con todo lo que vamos a estar observando en esa dinámica de los múltiplos con los cuales nos puede tener por ahí Nvidia. Tenía un invitado aquí, a quitar pantalla para que vean mi cara completa. Tenía un invitado por allí, fundamentalmente Alma, que nos explicaba que era ilógico que el presidente Trump pudiese estarse metiendo de manera directa con la gallinita de los huevos de oro, que es esta compañía americana que se llama Nvidia, y que efectivamente también tiene algunos temores allí con China. Fíjense bien, le voy a pedir al equipo de producción que nos ponga en algunos momentos, ahí están viendo el gráfico indudablemente de Nvidia que forma parte de lo que yo he venido hablando. Creo que todas las miradas están allí. Recuérdense lo que nos dijo Tom Lee. Nosotros tuvimos a Tom Lee en exclusiva en una entrevista que hicimos hace unos días atrás desde la conferencia importante del Money Show. Pero precisamente hablándole de la conferencia del Money Show, yo creo que ustedes escuchen las palabras de la señora que es la chairman, la fundadora, la persona que realmente trató de entender desde el punto de vista educativo qué es lo que estaba pasando y qué es lo que vamos a estar haciendo ahora en materia educativa, específicamente para usted que nos está mirando en español, indudablemente la alianza que pudiésemos tener no solamente con ellos como conferencistas, sino con muchos otros. Le pido al equipo de producción que por favor nos ponga la entrevista que tuvimos con Kim Gissler. Adelante. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Precisamente para ustedes en Negocios TV, ustedes saben, desde la extensión de Negocios TV América, como me caracterizo yo por tratar de invitar a quienes forman parte de la dinámica de los mercados. Hoy me tocó con Kim Gissler, quien es la señora que ideó todo esto del Money Show. Entonces estamos muy contentos porque indudablemente vamos a estar haciendo algo con ellos en español. Kim, thank you for coming to our Negocios TV channel. I want you to tell us a little bit the idea of this conference that now been more than 40 years, and then quickly explain to us what is the vision for the next 40 years, let's say, because obviously the business is booming. You have every personality from Wall Street, and you are helping a lot of investors that need some guidance in this turbulent market. Kim, thank you. Yes, you are. Thank you for having me. I'm very happy that you're here at the show and that you're actually recording our experts so that there's wonderful education coming from this event for you. And I understand you do this anyway. You actually had all of our experts a few days prior or a few weeks prior. So congratulations to you for all the education you're doing in the Hispanic market. We're very, very, very happy about that. One of the things that they want to know is basically what the Money Show is also doing aside the conference, because you do a lot of other events and other things that
might help people that are seeing us from overseas, because at the end of the day, they are in some sort of situation where they are following every single stuff they can get in order to learn about the market. So what Money Show is also doing for the people that is outside the US, let's say. Yes. Well, we actually have a YouTube channel, but what I want to share with you is we have 14 virtual shows, we have 7 face-to-face shows, but we have 14 terabytes of expert content that we are going to be distributing throughout the internet that will help investors, and we're going to be working with you on that. Excellent. So I'm very excited about it. We are as well. Yes. Because obviously that might be top of the line content that we can actually help them to make sure they understand the markets. We believe that knowledge is power. We started the business 45 years ago before the retail public, which is the self-directed investor, trader, and financial advisor, actually could get education. It was a very difficult situation. There was no internet. There were no cell phones. So it was a very difficult situation. And I started my business with a gentleman by the name of Louis Rukeyser of Wall Street Week with Louis Rukeyser. I've actually closed the bell twice in honor of education, because our purpose is clearly to educate the individual investor so they can retire with a better life. And the more knowledge you acquire, the better it is. And you don't need, this is not rocket science. If you listen to people like you, if you listen to experts and you learn and you get some good stock option ideas or some good stock ideas, do your research, take a look at the technical analysis, the fundamental analysis. Who is the CEO? How are they been performing? Those are the things that you really need to do to be an informed investor, and then say, I like that stock, I'm going to buy it. But you have trading and you have investing. And I am a buy and hold investor, and I'm a trader with options. So I have 2 worlds I live in. So my investing long-term portfolio, I don't trade very often. My options portfolio, I trade a lot. So you take advantage of different markets, different times, with different opportunities, but with the experts like you bring to the television. Bueno, la otra cosa que les quiero decir, I'm going to tell you en español. Ella nos está explicando lo que es muy importante para la historia, que es que ella inició esta compañía con el señor que fue aquella persona que nos inspiró a todos nosotros con un programa que se llama Wall Street Week, y que hace historia porque entiendan ustedes que hace más de 40 años atrás este hombre era la figura más importante. I'm telling them about Lou. Lou was one of the most iconic figures in Wall Street before, let's say, Jim Cramer and other people that you see in the conference, and he was a believer on education. Absolutely. He and I started it together, and I did his events for him. I did his cruises. So I did the live events, and he did, and we recommended different people to each other. I recommended experts to him on the producer side. He recommended experts to me. But together, we formulated that we wanted to create a self-directed investor, trader, and a financial advisor that was informed, that had knowledge, that invested smarter, that trade wiser. That is our logo, and that is our purpose. One of the questions that I want to ask you is, as I told you at the beginning, for the next few years, what are the kind of innovations that you think you're going to bring to the landscape? Because at the end of the day, you are kind of the benchmark in the conference for the retail market, the educated investors out there. What are the things that are happening in backstage that you can share with us on some sort of confidentiality? Yeah. Well, I don't know how confidential it will be now, but we are going to look at more virtual education, because it's important, because you can do it from your cell phone, from your iPad. We want to make no barriers to entry, and we will distribute content on a global basis. I've done it in China, I've done it in Switzerland, I've done it all over the world. I do Forbes's cruise. I have 400,000 members of our platform currently that are
are all watching virtual events that are usually 2 days. They log on, it's a 30 minutes with each expert, but you're going to see that become more of a bigger membership group that now translates into many languages. So that's what we're going to be doing, is more virtual, always face-to-face, because face-to-face is exciting. Face-to-face gives you a lot of energy. You can read people, you feel them, you know them. So if you come once a year or once every 2 years to a conference, you then know who these experts are. You have a connection. On the virtual side, you connect and you can ask questions, because you always want to ask questions. But the important thing is that when you connect, you can then follow. Get your mentors, find your mentors. I have my mentors here, and you are a great mentor to the wonderful audience you have there. We're very happy. We're very happy for this potential great partnership with The Money Show, where we're going to be potentially in every conference covering what they are doing with the people. Kim, thank you for coming to your own show that we broadcast live. I watch everything. I sit in that audience and I take notes and I ask questions. And we're going to be here in the following day, so we make sure everybody's covered. Thank you very much. Thank you. Take Have a nice care. day. Thank you, guys. Thank you. Volvemos con ustedes. Bueno, y ahí escucharon ustedes precisamente de la mano de la señora que inventó hace 41 años el Money Show, donde, como ustedes saben, tenemos alianzas para tratar de estar en sus conferencias e entrevistar a toda esta importante cantidad de personajes que son quienes son líderes en el mercado de capitales. Ella nos está explicando la oportunidad que hay desde el punto de vista educativo. Hay muchos que siempre estamos preguntándonos cómo podemos entregar más, cómo podemos hacer más, precisamente por una audiencia que está, en todo caso, tratando de comprender. Yo creo que la base fundamental es el ahorro a través del mercado de capitales y que efectivamente ese ahorro deje algún tipo de huella para las futuras generaciones. Es hora de pensar cómo hubo esa transferencia de riqueza generación tras generación y cómo nosotros podemos prepararnos para precisamente entregar algún tipo de riqueza a nuestras propias generaciones futuras y efectivamente a través de esta tribuna que tenemos con ustedes en la televisión hacia todos ustedes. Así que creo que el compromiso está muy claro de no solamente educar, sino también de entretener y tratar de tener toda esta cantidad de noticias que son interesantes. Fíjense ustedes, cuando son las 3:36 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:36 en Madrid, 1:36 en Ciudad de México, tengo que observar que el índice del miedo me está cayendo 6.5%. Y entonces, indudablemente, al bajar el índice del miedo, que es el VIX, que no es más que el índice de volatilidad, no es realmente un índice del miedo, solo que se le lleva este concepto porque cada vez que sube es porque algo está temblando en el mercado. Tenemos indudablemente el Nasdaq subiendo 2.21%, el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, subiéndome 1.89%, y el Dow Jones, que es el más conocido de las 30 industriales, está 1.69%. Pero en esta parte del programa tenemos rápidamente que ver cuáles fueron esos sectores que están marcando la pauta, cuáles suben y cuáles bajan. Bueno, indudablemente los que están marcando la pauta son los sectores del consumer discretionary, que es como se llama en inglés. Consumo discrecional. Víctor, ¿qué es consumo discrecional para que no se me olvide? Por ejemplo, viajes y ocio, que es básicamente lo que yo controlo. Discrecionalmente yo decido si lo hago o no. Es básicamente el consumo que se me está reflejando en una subida y que es importante porque en la medida en que hay más apetito por el riesgo, que la economía se siente más sólida, indudablemente es cuando nosotros gastamos más en eso que podemos controlar, a diferencia, para que usted lo entienda, del sector de utilities, que fundamentalmente es la luz, es el celular, es el agua, que es algo que quiera o no tengo que seguir gastándolo y que indudablemente forma parte de los sectores que se defienden en un momento determinado en el cual veamos una caída de la economía. La tecnología nos sigue subiendo. Es importante ver cómo todo lo que tiene que ver con la parte de fintech, de los pagos electrónicos, sigue subiendo, y obviamente el sector automotriz que sigue revalorizándose con, y también lo vamos a ver ahorita en los titulares, todo lo que sucede con Tesla, donde, como les estoy diciendo, Elon Musk pareciera volver a agarrar las riendas del timón, y usted tiene que estar allí pendiente de que Elon Musk, que sale un poco trasquilado, por decirlo así, del tema político, que es un tema muy complicado. De hecho, ya vamos a hablar de esos titulares que marcan la pauta el día de hoy, que hablan de Tesla precisamente, y de lo que Elon Musk siente dentro de todo el proceso de trasquilación política que se ha llevado
cómo efectivamente él puede tratar de ver cómo maniobra y sigue compitiendo. Lo que me está cayendo el día de hoy, que no es todo, es muy poco, son empresas que indudablemente están en bienes de consumo básico, las firmas de consultoría, en algunos casos el oro, que para que usted tenga una idea, nos está cayendo 1.85%, también en el caso de las bolsas y los corredores de bolsa, al bajarme la volatilidad, supuestamente hay menos transacciones en el mercado porque las personas siguen manteniendo en sus portafolios y los institucionales también hacia largo plazo comprando y ejerciendo menos dinámica de rebalanceo y por lo general ellos ganan menos comisiones. Desde el punto de vista de los titulares, y aquí vamos a poner en pantalla la segunda lámina que me acompaña en todo este proceso y siempre le doy las gracias al equipo de producción que me ayuda a que tengamos este material importante. Yo quiero que ustedes sepan que hubo una noticia de última hora donde Tesla, eso lo supimos después de las 5 de la mañana cuando estuvimos observando, porque hay noticias que pasan en la madrugada y otras noticias que pasan luego de las 5 de la mañana que marcan la pauta de lo que puede pasar por el mercado. Digo, en esta hora, todo lo que tiene que ver fundamentalmente en la parte imprescindible de, digamos, esos titulares que marcan la pauta en todos ustedes. Tesla podría entrar al mercado de smartphones compitiendo con Apple, ya que Elon Musk estaría considerando que Tesla diseñe y fabrique un teléfono inteligente con conectividad satelital y obviamente hay una competencia importante allí, así que quiero que le preste atención. Para seguir rápido antes de que vayamos a pasar con los estudios, en Washington, Peter Orszag, que es el exdirector de presupuesto de Obama, y esto tiene mucha importancia, por eso hay que prestarle atención a lo que pasa con el déficit, dice que Estados Unidos estaría registrando déficit del torno del 6% del Producto Interno Bruto en tiempos de paz y en tiempo con pleno empleo, lo que tiene a muchos preocupados de qué sucedería si entramos en guerra y entramos en una recesión donde hay que tirar dinero a la calle, donde se podría poner ese déficit. Eso lo reporta el New York Times. Los reguladores podrían relajar pronto, es importante eso que yo le comentaba a Nicolás Dujovnik, que es el exministro de Economía de Argentina, que podría rebajar pronto el requisito de leverage suplementario en los Estados Unidos, lo que podría incentivar la compra. No sabemos si esa noticia que está ahí en Bloomberg es la que tiene a los mercados reaccionando positivamente en cuanto a la compra del papel de 10 años, donde el rendimiento cae desde el punto de vista geopolítico, que ya ustedes lo deben haber visto por el canal. El canciller alemán respalda los ataques ucranianos de largo alcance. Eso es importante porque habría que ver las repercusiones que hay en el petróleo, que efectivamente, aunque se muestra un poco temeroso a la baja, recuerden ustedes que hay muchas cosas pasando. También el fin de semana supimos la molestia que tiene Donald Trump contra Vladimir Putin. Obviamente eso se va a reflejar en el precio del gas natural, que está subiendo casi un 3% el día de hoy, y en el precio indiscutiblemente de lo que es el petróleo. Él se muestra, por otro lado, optimista en un acuerdo nuclear con Irán. Probablemente esta es una noticia encontrada. Israel, eso me genera un poco de miedo, planea lo que sería controlar el 75% de Gaza, que básicamente ese 35% de Gaza, 75% de Gaza en 2 meses sería algo alado por los cabellos, pero eso lo reporta el Wall Street Journal. Las acciones automotrices chinas caen. Yo estaba comentándolo ayer, eso sucedió el día de ayer por la expansión enorme que tiene BYD, que tiene unos descuentos increíbles, y lo que le estaba contando para culminar esta parte de los titulares de Tesla, que sufre una caída en el 50% de los registros en abril en China, y donde Elon Musk ya dice que se aleja de la política por preocupaciones de seguridad personal, además de que inclusive el modelo Y de Tesla podría seguir perdiendo terreno en China. Y yo creo que es bien interesante que observemos lo que Elon Musk estaría considerando allí, porque todos los ojos están puestos precisamente en lo que pueda pasar con Tesla. Vamos a una noticia de última hora que nos tiene Alma, y ya voy con ustedes con la otra parte del programa. Adelante, Alma, cuéntanos, por favor. Pues muy buenas noches de nuevo, Víctor Hugo. Vamos con noticias en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que Trump ha advertido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que no tome ninguna medida que pueda obstruir las negociaciones nucleares que están manteniendo Estados Unidos e Irán, según ha informado Axios citando a un funcionario de la Casa Blanca. Todo después de que el Canal 12 de Israel publicara un informe similar el día anterior. Esta advertencia que habría lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el primer ministro israelí se habría producido el pasado jueves, cuando ambos mandatarios
hablaron por teléfono, mantuvieron una conversación telefónica en la que Trump le habría dicho a Netanyahu que no quiere que nada impida una solución diplomática con Teherán, advirtiendo al líder israelí de que no quiere que se antagonice en un momento en el que está tratando de resolver problemas, según los funcionarios de la Casa Blanca. Las fuentes han agregado que el presidente de Estados Unidos le dijo a Netanyahu que la otra opción está sobre la mesa, refiriéndose a un potencial ataque a Irán, pero primero quiere intentar al menos alcanzar una solución diplomática. Esta es una información de última hora. La otra nos lleva a una unión que han alcanzado Estados Unidos y Argentina para poner en marcha una organización alternativa a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., y su homólogo argentino, Mario Lugones, han emitido una declaración conjunta para invitar a otros a sumarse a la iniciativa de sus países que rivalizaría con la Organización Mundial de la Salud, de la que tanto Estados Unidos como Argentina se han retirado. Dice este informe que Estados Unidos y Argentina invitan a todas las naciones comprometidas con la integridad científica, la transparencia y la defensa de la dignidad humana a unirse a ambos países para forjar una nueva era de cooperación sanitaria mundial centrada en los resultados, la soberanía y un futuro más seguro para todos, se lee en el comunicado compartido por el Departamento de Salud de Estados Unidos. Además, ambos han acusado a la OMS de la ausencia de reformas significativas, las demandas financieras desproporcionadas y la creciente politización en la organización, y también acusan a la Organización Mundial de la Salud de alejarse de su misión fundadora, volviéndose cada vez más dependiente de contribuciones voluntarias y vulnerable a la influencia de agendas que no son científicas. Víctor Hugo, vamos de nuevo contigo. Mira, muchísimas gracias por eso que nos estás explicando. Y le quería decir a la audiencia, efectivamente, de qué es lo que está pasando el día de hoy. Porque recuérdense que el mercado no necesariamente está subiendo solo por el hecho de los aranceles europeos o porque Donald Trump los eliminó hasta el 9 de julio. El mercado realmente está subiendo, para que también ustedes estén claros, porque los indicadores económicos que se están suscitando, la data que no miente, sigue mostrando una economía fuerte. Por ejemplo, en primer lugar, en cuanto a los pedidos de bienes duraderos y bienes de capital en los Estados Unidos, que se van a las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, junto con lo que se llamaría el índice de confianza del consumidor, de algo que se llama el Conference Board, que será a las 10 de la mañana, y también, antes de que se me olvide, el índice de manufacturero de Dallas y los precios de las viviendas. Este sería el resumen, para que ustedes entiendan por qué todo esto que ha pasado es lo que tiene el mercado así y por qué es tan importante cada vez que nosotros, desde la tribuna del cierre extendido de Wall Street, hablamos de esos indicadores. Porque precisamente cuando usted está manejando el portafolio, cuando usted está observando cómo son estos manejos del dinero, uno de los aspectos fundamentales es la data. La data que las máquinas indudablemente compilan, pero que salen a la luz pública, incluyendo las máquinas, a cierta hora cada día. Yo creo que es interesante que tomemos en cuenta eso. Por cierto, también para que ustedes vean ahí en pantalla, luego dentro de un rato vamos a tener la entrega con ustedes de lo que hicimos con Lou Navalier, que es el presidente de la compañía Navalier Research. Como ustedes ven ahí un poquito en la pantalla, al lado mío, creo que aquí lo ven por aquí abajo. Y efectivamente, allí lo que tenemos con Lou Navalier es la oportunidad de conversar sobre lo que sucede en el mercado, lo que él ve hacia futuro. Creo que bien calmado, lo que hicimos con él es menos vehemente, es más, como diríamos, laid back, pero efectivamente un conocedor importantísimo del mercado de capitales, lo vamos a tener en un rato. Y como les estaba diciendo, una de las cosas que más llamó la atención el día de hoy en el mercado es la confianza del consumidor, la cual repunta con muchísima fuerza según un indicador que se llama el Conference Board, que es el índice principal de confianza. Y este aumentó 12.3 puntos en mayo y obviamente el índice de expectativas de este Conference Board saltó 17.4 puntos hasta llegar al 72.8, impulsado en parte por la distensión comercial que existía entre China y los Estados Unidos, que se apaciguó. Así que esa oportunidad también nos permite mejoras en todos los grupos sociales y la mejora fue generalizada entre las edades y niveles de ingresos y afinidades políticas, lo que fundamentalmente observa un repunte en el sentimiento de consumidores, tanto republicanos como demócratas. Obviamente el republicano
tiene un optimismo mayor porque su presidente está en la Casa Blanca, ¿verdad? La inflación, que también se mide en todos estos componentes, lo que se espera se modera, aunque sigue siendo una parte importante cómo se ve la formación de precios, incluyendo indudablemente el hecho de que todo pareciera subir, pero cuando usted va a poner gasolina en la estación de gasolina, los precios vienen bajando y eso se mide un poco en el sentimiento del consumidor. Creo que Donald Trump ha trabajado muy bien en esta confusión petrolera que hay, pidiéndole a los árabes que abran el grifo para que haya más posibilidad de energía, porque eso es un componente muy importante a la hora de medir la estructura de costo de la compañía. Los precios de la vivienda, para que también tengan una idea, se están indudablemente enfriando ligeramente. Estoy viendo por ahí en otra pantalla lo que está pasando con una compañía de inteligencia artificial que se llama Okta. Eso también sabemos de cybersecurity, eso se los comentaré dentro de un rato, pero todo lo que tiene que ver con los precios de la vivienda se enfrían ligeramente, mostrando que el aumento anualizado de los precios en lo que fue el primer trimestre del 2025 fue de un 2.85% comparado con el trimestre 1 del 2024 frente a lo que fue el 5.67% cuando yo comparaba el trimestre del 2024, el último, contra el último del 2023. Cuando nos movemos un trimestre hacia adelante, vemos una caída del precio de las casas, lo que es desinflacionario e indica que indudablemente todo ha venido apaciguándose. No significa que los precios han caído, ni es que se están poniendo negativos, sino que se ve una desinflación porque la inflación empieza a caer. No es que necesariamente estamos en los precios básicamente menores. Ahí yo les voy a poner, y creo que lo había olvidado, que lo viéramos aquí en pantalla, esa lámina número 3 que por lo general me acompaña cuando vengo hablando de todo esto, porque es importante que nosotros observemos, como yo les estaba contando en toda esta dinámica, cuál es el comportamiento interesante de todos estos indicadores que a veces parecieran muy monótonos, medio fastidiosos, donde a pesar de toda la pasión que yo le pongo al asunto, parecieran monótonos, pero creo que una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que si respetamos una rutina y una organización en la manera de analizar lo que venimos presentando, podemos empezar a entender la sinopsis, lo que pasa en el mercado, cuáles eran esos titulares, cómo se me están afectando los sectores, cuáles son los indicadores que me marcaron la pauta del día de hoy y cómo, por ejemplo, nosotros pudiéramos rápidamente, voy a remover aquí pantalla y rápidamente voy a poner la lámina número 4, donde efectivamente vemos, ok, ya que nosotros tenemos todo eso, ¿qué es lo que estamos pensando hoy, 27 de mayo, hacia futuro? Que cambia día a día porque es lo que se llama la visión de quienes indiscutiblemente tienen la posibilidad de tomar decisiones. Sigue existiendo cautela porque el índice se mantiene muy fuerte y cuando hablamos del índice principal, como usted lo escucha por allí, tiene que entender que el índice principal es el Standard & Poor's 500, que es el que tiene las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos, de la bolsa y efectivamente lo que tiende a compararse contra algo. Es decir, cuando nosotros tenemos un manejador de fondo que viene y nos dice, yo estoy manejando un portafolio y he rendido 15%, ese rendimiento se compara inmediatamente con el rendimiento que tiene el Standard & Poor's 500, que es entonces lo que se llama el benchmark, que es contra lo que yo me comparo. Como es contra lo que yo me comparo, no solamente me comparo en términos de rendimiento, sino cuál fue el riesgo que yo corrí en mi portafolio, el del manejo del cliente, versus el riesgo que ya tiene el mercado. El mercado tiene unas curvas que miden ese riesgo que se mide con la volatilidad del portafolio. Y en este caso el portafolio es el Standard & Poor's 500. Si yo tengo un manejador de fondos, como por ejemplo cuando hablábamos con el ministro de Economía que maneja un portafolio, lo comparamos contra el índice, indiscutiblemente e independientemente del que él maneje un portafolio de renta fija, yo voy a compararlo contra el rendimiento del índice, pero más aún, yo voy a comparar cuál fue el nivel del riesgo que él controló o no, comparado con el riesgo per se que tiene el índice que no está controlado. El índice se mueve sin control y sin que nadie le ponga parámetros al riesgo porque el índice es lo que se denomina el mercado. Entonces, si yo tengo un portafolio, lo debo comparar. Y entonces aquí lo importante para que usted lo termine de comprender es que ese índice se mantiene fuerte
Pero los analistas, incluyéndome, vemos riesgos de que las valoraciones tan elevadas puedan tener algún proceso de descomposición, precisamente producto de una desaceleración que muchos prevemos que tengamos independientemente de lo que suceda. Es como cuando usted tiene un motor de un avión, usted baja la velocidad y cuando usted la vuelve a subir, él demora cierta cantidad de tiempo. Nosotros creemos que la economía que venía embalada se le hizo una baja de la velocidad en esta discusión arancelaria y que efectivamente esa baja de velocidad traería una desaceleración que se va a medir inclusive en la parte del crecimiento del país y de la parte que tiene que ver con las expectativas y con la inflación, traiga a colación una bajada de tasas, pero indudablemente el mercado pueda caer porque esté sobrevalorado. Sin embargo, y para yo tratar también de ser consistente con esos analistas que hemos entrevistado, todos dicen que eso no sucedería y que el mercado más bien tendería a subir alrededor de un 10% de donde estamos. Piense usted que con la subida del mercado del día de hoy, 1.69 en el Dow Jones a las 3.54, 1.95 en el Standard & Poor's 500 y 2.37% en todo lo que tiene que ver con el Nasdaq, hace que el mercado se coloque en un terreno positivo cuando yo lo mido en cómo se ha comportado en el 2025. El mercado había caído prácticamente un 10%, incluyendo más aún el Nasdaq. Se recupera de tal manera que si usted traza una línea recta, el mercado está en terreno positivo y es precisamente por eso que algunos de esos analistas dicen, bueno, Víctor, el mercado debería tender a subir 10% de donde estamos para que efectivamente el rendimiento no sea como el del 2023 o como el del 2024, que han sido rendimientos muy buenos, sino que se mantenga en una banda de alrededor de un dígito alto, 8, 9 y hasta 10%, si fuese así, en el año 2025. Lo que haría sentido, sin embargo, como ustedes saben, hay algunos que dicen que pudiésemos tener más bien un año cayendo producto de esa digamos, disminución de tranquilidad que tienen los aranceles, que precisamente dentro de la visión, dentro de lo que estamos viendo ahora mismo, es uno de los factores que genera mayor incertidumbre, mayor miedo. Desde el punto de vista de la resiliencia corporativa, es importante que señalemos eso, porque las empresas, a pesar de que tratan de trasladar los costos de lo que sucede con los aranceles, diciendo que van a aumentar los precios, no lo han hecho del todo y habría que ver cómo se comporta ya este principio de junio, donde, como usted sabe, el gobierno está muy ojo avisor de quienes estarían subiendo todo lo que tiene que ver con la estructura dentro de la cadena de suministro de lo que serían los bienes, no tanto los servicios. Además de que, como también conversábamos con este personaje que fue exministro de Economía de Argentina hace unos minutos atrás, era bien interesante ver lo que sucede en política fiscal en el entorno fundamental de la discusión del presupuesto en los Estados Unidos. Otra de las cosas aquí para que ustedes vean la pantalla completa es la siguiente, y yo no voy a todavía entrar en lo que viene el día de mañana, porque ya dentro de poco vamos a tener lo que sería el cierre, ¿verdad? Pero fíjense usted algo interesante, y aquí yo voy a poner la cara. Cuando estamos haciendo el cierre de Wall Street, como el que estamos haciendo hoy por hoy, en algunos momentos existe una cantidad de noticias que hace que la subida de la pasión que yo le meto, como digamos, al programa desde el punto de vista de explicación, se vaya a otros niveles. Pero a veces, como sucede el día de hoy, aunque estamos en verde, el día ha transcurrido con cierto aburrimiento. Es decir, las noticias parecieran que ya sucedieron y no hay sobresaltos. Han existido noticias positivas, las máquinas han empezado a comprar el mercado, infligiéndole dolor, una clavada que usted le mete al corazón a quienes piensan negativamente, porque poco a poco el mercado sigue subiendo y si ellos apostaron a la baja, lamentablemente el mercado sigue bajando. Ahora, lo interesante dentro de todo ese proceso es que se siente un mercado bastante exhausto, cansado, que no se sigue moviendo de la misma magnitud con las noticias, ni buenas ni malas. Recuerden lo que pasó con Donald Trump el día viernes antes del fin de semana feriado. Vamos a romper con Europa, nadie le prestó atención y el mercado lo compraron. Lo que le quiero decir con todo esto es que cuando empieza a ver este aburrimiento, es una señal importante de que pueden venir cambios en la dinámica, porque entiende usted que los mercados se mueven por seres humanos y los seres humanos tienden
a hacer rebalanceos en una cantidad de actividades basado no solamente en la data, sino efectivamente en la interpretación de las noticias. Vamos a ver si durante las próximas horas, como yo conversaba con otros analistas, la interpretación de la incertidumbre empieza a formar parte de una dinámica de baja precisamente por la sobreextensión que volvemos a ver al mercado y si esto efectivamente estaría en concordancia con lo que nos dice Paul Tudor Jones, el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, y el excelente manejador de dinero, Stevie Cohen. Ya faltan unos segundos para lo que sería el campanazo, así que es interesante e importante que estemos pendientes allí. Ya en algunos segundos vamos a ver estos índices y esas campanas pues fuertemente sonando, porque, bueno, para que ustedes tengan una idea, esto de que subamos 2.38% en el Nasdaq, luego de todas las subidas que nosotros tenemos, no es algo que fácilmente observamos y efectivamente, como les digo, muestra la dinámica sumamente extendida. Así que ya, para que ustedes lo vean ahí en pantalla, tenemos la campana. Adelante. Bueno, y a esos aplausos del día de hoy le faltaba como fortaleza, porque como les estoy diciendo, el mercado está en una especie como de, a pesar de que está subiendo, se percibe, creo que lo sepan, se percibe, son una cantidad de chats, una cantidad de noticias que salen, se percibe como una especie de, no de que quisiéramos decir a ustedes temor, pero se percibe una especie de que no todo pareciera como me lo pintan, ¿no? Fíjese bien. El mercado cierra de la siguiente forma, para poner una nota positiva del día, 27 de mayo del año 2027. El Dow Jones cierra 1.78% al alza, subiendo más de 700 puntos. El titular que usted va a ver por allí es, el Dow Jones sube 700 puntos. Caramba, el mercado está muy bien, ahí usted lo está viendo en pantalla y efectivamente, como se lo estoy diciendo, hay una euforia que no pareciera tal. El mercado tiene algunas ramificaciones ahí interesantes, un poco el sentimiento, de eso también que nosotros hablamos, el sentimiento cuando es súper positivo, pues indudablemente sucede lo contrario y viceversa, cuando es negativo también sucede lo contrario. El Standard & Poor's 500 me está cerrando 2.06% al alza. Es interesante porque ese número por lo general usted no lo ve, una subida del 2%, es importante, es interesante, habría que examinar cuánto fue el volumen, cuál fue la acumulación, la compra es importante. Recuérdense que el mercado puede subir con mucho movimiento de intercambio de acciones o con poco. Efectivamente eso es lo que habría que medir una vez que vemos tras bastidores las máquinas y en el caso del Standard & Poor's, de lo que sería el índice de tecnología, el Nasdaq, subimos prácticamente 2,5%. Esto es una subida que se coloca dentro del punto de vista histórico, uno de los mejores días quizás del 2025. Claro, hemos estado acostumbrados a subidas muy altas y a caídas muy altas, probablemente ya el 2.5% no nos dice nada, pero está dentro de los primeros movimientos que pudiésemos considerar en lo que sería el mercado. Vamos a ir rápidamente a lo que nosotros desarrollaríamos con esta última lámina del día de hoy para que el equipo de producción pueda pasarlo después a la entrevista que tenemos pregrabada, a todo lo que vendría el día de mañana. Esos indicadores nuevamente van a formar parte de la dinámica de lo que analizan las máquinas, de lo que puede venir. Primero, vamos a hablar del desempeño del desempleo en Alemania. Eso va a pasar a las 3:55 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, que para que tenga usted una idea, 9:55 de la mañana en Madrid, para que usted tenga una idea si está por allá en Europa. Después tenemos los datos del desempleo y cómo ellos básicamente se van a estar midiendo en la primera economía del mundo, porque indudablemente una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es si a raíz, fíjese usted bien, de lo que nosotros estamos observando, de que rápidamente se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, ¿dónde nosotros vamos a ir a invertir? Si sale humo blanco, es precisamente en la primera economía de lo que sería Europa, en este caso Alemania, y por eso tenemos que tener bien claro cómo se comporta el desempleo para saber efectivamente
cómo va a ser esa política monetaria, si más restrictiva o más expansiva, y si realmente podría venir algún tipo de crecimiento en el gasto fiscal, que como usted sabe, por el tema de la defensa que tiene que tener Europa frente al temor con Rusia, viene creciendo. Luego vienen las expectativas de inflación del Banco Central Europeo. Vuelvo a repetir, sobre las expectativas de inflación. No solo la inflación, es la expectativa. Y hay unas cosas que forman parte de la función de cómo se calcula la inflación. La inflación se calcula por la data cuando usted la tiene, pero también por las expectativas inflacionarias, que es lo que se llama la inflación que yo espero, la inflación esperada. Mi expectativa tiende a formar parte de cómo se mueven los precios. Mientras yo tengo más confianza, probablemente la confianza hace que la economía no se mueva de tal manera. Cuando tengo desconfianza, que obviamente es un problema que tiene que ver con la habilidad de la impresión del dinero, también forma parte de eso que se llaman las expectativas racionales, que es algo que se estudia en macroeconomía, de qué es lo que yo pienso. Parece mentira que forme parte tan importante del proceso inflacionario, pero esas expectativas son fundamentales, eso lo sabremos mañana desde el punto de vista europeo. India también tiene algo que nos deja saber el día de mañana, que es todo lo que tiene que ver con la producción industrial. India gana mucho terreno frente a China con las negociaciones directas con los Estados Unidos, y cualquier cosa que suceda allí nos va a dejar saber hacia dónde iría ese acuerdo que pareciera ser inminente en algún momento, tanto con Japón como con India, como con la Unión Europea, máxime cuando acuérdense que están paralizadas las tarifas con China, pero no totalmente negociadas. Luego vamos a saber, como yo les decía de antemano, las minutas de la Reserva Federal de la última reunión, que nos dará pistas cómo ellos se sentían en el mes de mayo, cómo se sienten hasta ahora, y mañana cerramos con broche de oro con lo que serían los resultados del trimestre de Salesforce, que es una compañía importante de tecnología, y de mi queridísima Nvidia, porque por ahí vamos a saber lo que sucede con la inteligencia artificial. Usted me ve volteando la cara porque tenemos varios televisores y estoy observando indudablemente que Okta, que es una noticia de última hora, le fue muy bien desde el punto de vista de los indicadores de lo que son las variables de ganancias por acción. Es interesante porque también desde el punto de vista de revenue, esta compañía interesante de ciberseguridad también indudablemente rompe expectativas. Eso ya nos lo había dicho la semana pasada nuestro amigo de la tribuna, Dan Ives. Así que yo creo que es bien interesante e importante. Pongo pantalla completa. Y para pedirle ahí al equipo de producción que sigamos en sintonía con lo que hicimos desde el Money Show, yo quisiera ver si ya podemos tener la entrevista lista que tuvimos con este importante analista que se llama Luis Navalier, que efectivamente nos explicaba él lo que él veía, como yo le digo, mucho más calmado de la visión del mercado macro. Así que adelante, por favor. Estamos efectivamente aquí, como les he contado varias veces, desde la tribuna del Money Show en la edición de Miami. Nos toca el turno con una de estas compañías a través de su chairman y fundador, se llama Navalier. El nombre de él es Luis Navalier. Pero efectivamente, todo lo que hacen es como yo les he venido explicando a ustedes, todo lo que tiene que ver con el research, así como hace Fundstrap, así como hace Bianco, así como hacen muchos que efectivamente se tratan de ver, pronosticar por dónde va el mercado. Entonces tenemos la dicha de tener a Luis Navalier. Thank you, Luis, for coming. His name is Luis, but I want to say Luis because it's the way we talk in Español. And I'm going to ask Mr. Navalier, what did he think about the markets these days? What do you think about the markets these days? Today, by the way, we're in the second half of May of 2025. Well, the U.S. markets are fine. Trump scared everybody, but then he undid everything he did, so we rallied, okay? And then, of course, he went to the Middle East and he got a bunch of tech contracts, so all the tech stocks went nuts, and so things are getting back to normal. But the other thing that is odd that happened is Mr. Trump, he has a site called Truth Social. On April 17th, they announced that they're now money managers. You can actually buy Trump-themed portfolios through Schwab. So, and then other members of his family got an investment newsletter business. So it's just odd to see all these little side businesses going on when you're president. You can still get a Trump watch, Trump gold shoes, and Trump cologne, and he's still selling all of it. So we're just all kind of getting used to it. It's not normal, you know. And do you think that even though that's not normal, what Donald Trump is trying to do to reset
the global trading economy, the relations in terms of trade, is okay? Because at the end of the day, one of the things he might be able to sell to the American people is that there is a lot of tariff against the U.S. out there. And what he's trying to do, I don't know if what the way he's doing that is okay, but what he's trying to do is to make sure that the U.S. have some sort of edge with those economies. What do you think about that, Louis? I think it is okay, but we have to be clear why he's doing what he's doing. The U.S. used to get most of its tax revenue from tariffs, and we didn't have an income tax till 1917. So what they're doing is they're trying to put the tariffs back on to see if they can lower the income taxes, especially for the middle class. That's kind of Trump's roots. The 10% baseline tariff is really designed to tax the underground economy. So like I flew in from California. 20% of Californians don't have bank accounts. There's a lot of people in America, in fact, less than half people in America pay taxes. So he's trying to tax everybody through tariffs. I think the dollar will get strong, and I think the strong dollar will offset that 10%. And we won't even see it. The reciprocal tariffs are a little more complicated. If they treat us badly, then he can do tit for tat to them. We have a surplus with Britain, and Britain has no reciprocal tariffs. He did that to intimidate the EU. Okay, obviously he's trying to cause a lot of onshoring in America, and I would agree with them. You know, we're food and energy independent. We can be more competitive than other countries. So he is trying to get the entire German auto industry to move to America. Because if you're, Volkswagen Group, you can only make electric cars by 2035, and you're doing good. You're beating Tesla now in sales, but your earnings just fell 40%. You make more money on the cars with engines than batteries. So, he wants the Germans to put all their manufacturing in America. He says we'll give all your workers the work visas you need. And is that doable? Absolutely. We have 5 southern states. What makes America great is we have these states competing with each other, but the manufacturing is going to go wherever the electricity is cheap. And so there's 5 southern states fighting for that automotive business. Like I go to Alabama, mostly play golf. Alabama's always been a boom town. There's 7 auto plants there. They're booming. And but our electricity is so much cheaper because in Germany they turned off the nuclear plants, and there's nothing wrong with green energy. It doesn't work in the winter. Okay. So, the only way Germany can get that green energy to work is to tilt the globe a little, okay? So, obviously, green energy works in Spain. Most of the time, they have that little glitch. So, listen, le voy a explicar. Give me one second. Estamos hablando efectivamente de todo lo que puede suceder en la parte de los autos y todo lo que él nos está explicando. Luis Navaria, que como saben tiene una compañía de research importante, lo que puede estar pasando con esta nueva modalidad de el presidente Trump. También es cómico que el presidente Trump tiene ahora su investment newsletter, que es como que si tuviésemos un periódico de qué hacer con las inversiones, además de otras cosas que tienen que ver con el acceso a manejos de fondos. Pero una de las cosas que él me pidió que le preguntara y que nos interesa a nosotros es what happened in Spain with the blackout, because at the end of the day that's interesting, with the renewable energy and with the actually I have to say it, the government going into a new way to actually force society these days. And you wanted me to ask you that, and the audience there would like to know your opinion out of that. Well, there's nothing wrong with green energy in a sunny area. The issue is what happens at night and what can go wrong. And there's 2 things that can go wrong. We had it in California where one of the big battery plants burned for a month. Toxic smoke everywhere, metals in the soil. It's an unbelievable disaster. So you always have to have some base load energy, some turbine spinning. I don't care if it's from a dam, from hydroelectric or natural gas. Natural gas is easiest because it can go up and down. They call them peaker power plants. What California is doing wrong and what Spain's now doing wrong is they don't have that baseline turbine. You have to have at least 20% spinning all the time. Because the way alternating current works, you just can't have a temporary glitch. You have to have that base load power. So if I was running the Spanish electric system, I'd make sure you have at least 20% from turbines. And that was the problem. They had none. So changing again the topic, because obviously we want to close the interview, and I think it's pretty important to ask you again about global macro and about the S&P 500 and about Europe and about China. As you know, people has been allocating to China, people has been allocating to Germany,
people has been allocated to Mexico, and people has been allocated again to the U.S. So, Mr. Luis Navalier, where do you think the S&P, and I always ask that to everybody in the interview, where do you think, ¿dónde cree él que el Standard & Poor's 500 va a cerrar en el 2025? Where do you think the S&P will go from now, mid-May, till the end of the year? Okay, we're almost done with earnings. They're up 11.2%. We think they'll go up a little higher because NVIDIA and some other stocks are about to announce. But the earnings are double-digit for the rest of this year on the S&P. So I think we'd have some sort of what we call PE expansion, and I think we'll be up at least 20%, okay, because the fear of Trump is over. We're also going to have tax cuts to stimulate our economy before, by early July, because our Congress has to go on vacation. They have to pass it by then. America is an oasis. We're food and energy independent. There's only 3 countries in the world growing: America, Brazil, and India. We still have household formation, and household formation creates a lot of organic growth. Brazil's about to fall off, so it's going to be us and India. So when you run a country, you want to have a lot of kids. So in America, we have the South and the Mountain West. They're very pro-family. That's why Utah's the fastest growing state. They have household formation. We are very still open immigration, just Trump wants them to be in the system versus not off the system. And we've always been pro-immigration. And then, of course, we assimilate the immigrants, which some countries are no longer doing. You know, France and even the UK and Germany aren't assimilating because they got overrun, for lack of a better word. And we're the oasis, and we're food and energy independent. But we have these 50 states fighting for business. And that's something unique to America. So no matter who we elect, as long as we have these states trying to outdo each other, that will make us grow faster. Bueno, ustedes lo escucharon del señor Navalier y efectivamente lo vamos a traer en la tribuna. Luis, thank you very much for staying with us, and thank you for the explanation about the blackout, por lo que pasó en España, allá en mi querida ciudad donde está el headquarter. Muchas gracias. Volvemos con ustedes a los estudios. Okay, great. Bueno, y ustedes vieron lo que nos dice él, que es muy calmado, muy tranquilo, pero quiero que sepan algo muy interesante, lo que él hace diariamente. Es una compañía que se encarga de analizar sus portafolios, le dice a los clientes, denme su portafolio y antes de que haya algún tipo de cobranza, nosotros analizamos qué es lo que ya tienes. Entonces es muy interesante su modelo de negocio porque indudablemente atrae a muchas personas que quieren saber si lo que ellos están invirtiendo hace sentido hacia mediano o largo plazo. Por eso es que yo les contaba de lo que es el mecanismo de ahorro a través del mercado de capitales. Fíjense bien, antes de continuar con el programa, quiero decirles que mientras estaba en la entrevista, que como ustedes saben estaba pregrabada, Tom Lee, que es un excelente analista, quizás está en el sitial de honor en el mercado de capitales, estaba en una cadena, entre comillas, hermana en inglés, que también habla de finanzas, no quiero decir su nombre, pero él dijo que tenemos que estar pendientes con el Bitcoin cuando prácticamente de inmediato está vaticinando lo que nos dijo, y nosotros se lo pusimos a ustedes la semana pasada, de que el Bitcoin podía llegar en primer lugar a hacer máximos, como ya los hizo, subir hasta más arriba de los 135,000, llegar casi a los 200,000, algo que a todo el mundo lo tiene como, este señor está correcto. Lo cierto es que cada vez que él vaticina cosas como esta, le tiran piedras. Ustedes saben que yo llamo a la gente pesimista los tirapiedras, ¿no? Le tiran piedras y nadie le presta atención y él, con su cara bastante pintoresca como es, ya usted lo ha visto en la tribuna de Negocios TV, pues efectivamente está diciendo, preste atención. Fíjense bien, con el programa de hoy tenemos que darles algunas noticias importantes antes de pasar a la parte accionaria, ya prácticamente al final. Pero otra de las cosas interesantes es el hecho de que la acción que yo les estoy diciendo, que se llama Horta, que efectivamente está en la parte del Cyber Securities, lamentablemente dio una cantidad importante de ganancias, por acción, subió la facturación, pero está cayendo lamentablemente un 10%, y la razón fundamental es, no importa lo que usted hizo hacia atrás, señora, acción. Es como ve el futuro y ellos hacia el futuro están con las manos hacia arriba como cuando lo agarran a uno con una pistola. No sé. Entonces, eso hace que esa incertidumbre hacia adelante en la guía la tumbe en lo que se llama el mercado after hour, que es precisamente el que está ahorita y el mercado cerró. Eso se negocia en el mercado after hour con mucho menos volumen, es decir, con mucha menos liquidez y cambio de títulos y el mercado cae. Fíjense bien, otro analista que nosotros tenemos en la tribuna que se llama Darius Dell nos dice
que indudablemente la inflación y la geopolítica reducen el atractivo de los bonos. A pesar de lo que estamos viendo en algún tipo de compras, él está diciendo que lamentablemente vamos a seguir viendo problemas geopolíticos que van a seguir haciendo la expansión del gasto público en virtud del rearmamento militar, y que lamentablemente lo que él observa, y por eso se los cuento, porque es en sintonía de lo que nos dice Tom Lee, es póngale atención al oro y al Bitcoin. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables dentro de la tribuna de Negocios TV y poder decirles a ustedes, 27 de mayo, nos están soplando, como dicen, las respuestas del examen, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Hay que prestarle atención a lo que tiene del Bitcoin. Fíjense bien, todo lo que sucede allí con Apple y la India el país, ¿verdad? Dan Ives dice lo siguiente en sus informes del día de hoy. Les voy a tener 3 casos en particular. El primero que vamos a hablar desde Apple y India. Fíjense bien, Dan Ives, que es ese señor que hemos tenido en la tribuna que se viste muy jocosamente, porque él se viste con camisas de colores, es su básicamente marca ya en particular. Él es uno de los mejores analistas que hay en tecnología de la compañía Wedbush Securities. Él dice que India amenaza la supremacía China, hay que prestarle atención con lo que Apple pudiese hacer, porque sería el gran beneficiario de un acuerdo comercial que estaría por anunciarse entre lo que son los Estados Unidos e India. Que no compre usted mucho eso de que el presidente Trump vaya a presionar realmente para producir los iPhones en los Estados Unidos, porque él sabe que es prácticamente un costo que elevaría el teléfono, ya lo dice él, tienen matemática puesta allí, $3.500, además de que Foxconn, que es una compañía muy importante, ya está indudablemente invirtiendo en la India, porque se rumorea que viene una triangulación donde Apple se va a mover hacia la India y va a dejar con los ojos claros y sin vista a los chinos. Estados Unidos, vuelvo a repetírselo, según lo que nos dice él, no está listo para fabricar iPhones, y efectivamente Apple está jugando un juego magistral de ajedrez en todo ese contexto geopolítico. Además que él dice que Apple seguiría posicionándose hacia el precio que ellos le dan de objetivo, que es de 270. No pierda de en vista lo que sucede aquí, que es muy importante. En el caso de Nvidia, a priori, antes de que se sepa lo que va a suceder el día de mañana, dice que es clave para los mercados mundiales, porque efectivamente este señor que es el CEO de Nvidia se ha convertido como en el padrino de la inteligencia artificial. Dice que la demanda de chips, en el caso de Nvidia en particular, sigue siendo enorme, que supera la oferta que hay, y que China lamentablemente pierde acceso ante los países del Golfo Pérsico, porque la gira de Donald Trump hace 2 semanas al Medio Oriente le dio carta blanca a los Emiratos y a Arabia Saudita, donde efectivamente se le pone una alfombra roja y hubo un potencial indudablemente de crecimiento en fondos de infraestructura que se estarían generando por allí de alrededor de yo sé que no se dice así, $1 trillón. Además de que este señor dice, su equipo, de que los Estados Unidos preparan una cantidad de componentes con algo que se llama el Stargate, que fue lo que se anunció y nadie le prestó atención, con el presidente y fundador de lo que sería Cisco. Interesante e importante, pues hay que prestarle atención a todo lo que se va a decir mañana, no solamente con ese enfoque, sino con lo que sería los conference call. Y para culminar lo que me dice este señor, antes que pasemos a las acciones, tengo fundamentalmente que decirles algo allí importante que tiene que ver con Salesforce. Salesforce va a comprar, ya lo ejecutó, una compañía interesante que se llama Informática por $8.000 millones. Esa adquisición se supo el día de hoy. Informática sube considerablemente, y el objetivo que tiene Salesforce, que es otra compañía que a lo mejor usted no la conoce muy bien, pero que juega un papel importante desde el punto de vista de la tecnología, es fortalecer su estrategia en inteligencia artificial con esta adquisición. Informática tiene una cartera robusta de clientes y cuenta con más de 5.000 clientes de ellos que tienen suscripciones que fundamentalmente genera una cantidad de cash flow, que es como se llama, importante, y eso es interesante para los beneficios financieros y operativos de Salesforce. ¿Por qué es más importante aún? Porque Salesforce reporta mañana. Y esta noticia antecede y algo están cocinando, y por eso inclusive es que usted está viendo que el Nasdaq sigue sumando posibilidades, porque precisamente mañana se llega a un punto de ebullición con las ganancias de Nvidia y con las ganancias de Salesforce. La pregunta es,
¿Realmente seguiremos así o es momento de retirarse y de vender? Y ahora sí le voy a pedir al equipo de producción que indudablemente pasemos a un área que es interesante para todos, que es lo que son los upgrades y los downgrades. Son 10 acciones que nosotros básicamente les ponemos en pantallas, no porque las examinamos, sino porque tenemos esta información que nos llega desde la mañana, donde observamos qué es lo que están haciendo los diferentes analistas. Inclusive, me dicen en el equipo de producción que vamos a ir con una noticia de última hora que nos tiene Alma y ya vuelvo con ustedes. Adelante, Alma, cuéntanos, por favor. Pues sí, Víctor Hugo, dos noticias de última hora que nos llevan de nuevo a Estados Unidos y a Canadá. Una de ellas nos dice que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una legislación que reconoce al oro y a la plata como monedas de curso legal en este estado de Estados Unidos, en el estado de Florida. En una conferencia de prensa, Ron DeSantis ha afirmado que este proyecto de ley permite que los cobradores de cheques o PayPal transmitan y acepten pagos en oro y en plata, enfatizando que estos metales preciosos pueden volver a funcionar como moneda real y no solo como instrumento de inversión para la gente más rica. Ha señalado Ron DeSantis que el precio del oro ha subido recientemente y, según él, predice que se va a mantener con esa tendencia al alza, principalmente debido a las preocupaciones sobre la calificación crediticia y el mercado de bonos de Estados Unidos. Así que, dice Ron DeSantis, no solo es una inversión, será algo que se podrá usar y es muy probable que mantenga su valor, ciertamente en comparación con la moneda fiduciaria. La otra última hora en este caso nos lleva a Mark Carney, que habría invitado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la cumbre del G7. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha invitado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la próxima cumbre del G7. A principios de este mes, los líderes dialogaron, Carney y Sheinbaum, sobre la continuidad de las relaciones comerciales entre Canadá y México y destacaron la importancia de los esfuerzos conjuntos en el desarrollo de sus respectivas economías. Las conversaciones bilaterales entre Ottawa y la Ciudad de México se han intensificado tras el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos en ambos países. La próxima reunión del G7 tendrá lugar en Canadá del 15 al 17 de junio con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal y como confirmó la Casa Blanca. Esa es la información de última hora. Víctor Hugo. Bueno, sí, efectivamente, como ustedes están viendo, gracias a un trabajo de equipo aquí, toda la información que sacamos es de primera calidad en español para todos ustedes, porque efectivamente, tengo que decirlo, somos los únicos que hacemos esto en español a este nivel. Y como yo les puedo decir a ustedes, apenas comenzamos. La cantidad de cambios positivos y una cantidad de cosas que vamos a traer para innovar a ustedes dentro de todo lo que sucede desde el punto de vista del mercado de capitales va a ser enorme, porque efectivamente estamos haciendo alianzas con muchos, y no solamente eso, sino muchas oportunidades de crecimiento justamente en el corredor de las Américas, como el nombre de este espacio lo pone, Negocios TV América, que efectivamente nos entrega el horario de lo que pasaría ahorita hasta más tarde. Eso lo van a ver dentro de las próximas semanas. Fíjense bien, le pido al equipo de producción que nos ponga ahí estas acciones que sucedieron, que se suscitaron como importantes durante el día de hoy. La primera es Cummins, ¿verdad? Cuya firma Goldman Sachs, como ya ustedes saben, la firma que lo analiza es el banco de inversión que le entrega a sus clientes esta información buscando flujo de compra y de ventas para el cliente institucional, pero los clientes pequeñitos pueden conocer efectivamente lo que está pasando. Entonces Goldman mejora su calificación destacando una perspectiva positiva en lo que es la división de energía de esta compañía Cummins y una estructura de costos que ellos están teniendo más eficiente. Hay otra compañía que se llama Wingstop, que es una compañía que vende, muy cómico, alitas de pollo. Es un restaurante importante aquí en los Estados Unidos que ya tiene un proceso de internacionalización. Truist, que es un banco de inversión que entonces le pone esta nota a sus clientes institucionales, eleva la calificación de una manera importante, citando el éxito de la implementación de cocinas inteligentes. De eso no hablamos mucho, pero hay cocinas inteligentes y hay manera en la cual se sabe la data de lo que consumimos y de lo que nosotros quisiéramos consumir para poner a funcionar la cocina inteligente de cuándo deberíamos producir más o menos alitas de pollo. Imagínense usted hasta dónde llega la tecnología. Hay otra compañía que se llama Blocks, cuyo banco de inversión
BNP Paribas, Banco Nacional de París Paribas, básicamente dijo que ese desempeño que han observado de esa compañía ha sido superior, anticipando una recuperación en el sector de lo que serían los pagos digitales y una mejora en toda la parte fundamental. La parte fundamental, para que también tengan una idea, es lo que tiene que ver con la facturación y con los costos de la compañía y con el crecimiento que vamos a tener del flujo de caja proyectado. Bell-Ring Brands también fue dada como un tremendo batacazo por una compañía que se llama D.A. Davidson, que mejoró su calificación destacando el crecimiento sostenido de la línea de productos de proteínas y una sólida demanda del consumidor, al menos acá en los Estados Unidos, además de que otra compañía importante que se llama Advanced Micro Device, mediante la firma HSBC, mejoró su calificación, donde se refleja una visión más neutral ante las perspectivas de crecimiento del mercado de lo que serían los semiconductores. Los que se llevaron la tanda mala, lamentablemente, los que dicen que hay que sacarlas del portafolio, son las siguientes 5 compañías. Prime Medicine, que indudablemente Citigroup cita un comentario de una reducción de esta compañía desde el punto de vista de lo que se debería mantener en el portafolio, citando desafíos en el desarrollo clínico y una reducción significativa de lo que ellos podrían lograr en materia de facturación. Otra compañía que se llama Leidos Holding, yo nunca la había escuchado. Robert W. Baird, que es otro analista importante, dice que lamentablemente, debido a los riesgos continuos en la ejecución de contratos y la presión en los márgenes de manejo del dinero, esta compañía no da pie con bola, como se diría por allí. Miniso Group de Deutsche Bank salió un informe que dice que lamentablemente se refleja una perspectiva más cauta tras resultados financieros decepcionantes. Colware, que sí nos interesa mucho, entonces la firma Barclays dice que lamentablemente ajustó su precio objetivo hacia abajo, citando una valoración elevada. Vamos a ver si es verdad, porque todavía la tecnología sigue teniendo posibilidades de seguir subiendo. E indudablemente United States Steel, que es la X, que es una compañía que iba a llegar a un acuerdo con Nippon, que es otra compañía japonesa de steel, lamentablemente la casa de inversión Jefferies le dice nanay, nanay. 4:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Complacidísimo de que todos ustedes nos sigan diariamente, nos pongan sus comentarios y efectivamente, pues, haciéndole honor a un fin de semana bastante festivo, el mercado nos trajo felicidad. Yo los dejo hasta aquí. Son las 10:30 hora de Madrid, 10:31 prácticamente, y son las 2:31 en mi queridísima Ciudad de México. Nos vemos mañana en la apertura, si Dios quiere. Así que recuerden, buen día y buen negocio. Gracias a todos. Buenas noches.